Gobierno de Allende en Chile, 1970-1973. El gobierno de la Unidad Popular. Con la investidura de Salvador Allende como presidente de Chile el 3 de noviembre de 1970, la Unidad Popular llegó al poder con el proyecto de instaurar el socialismo por vía democrática. Entre los principios de gobierno de la República Socialista de Allende se destacan la construcción de un Estado popular y una economía planificada, en gran parte estatizada, y la ley nacionalización del cobre. La nacionalización del cobre se logró a través de una enmienda constitucional que fue aprobada por la unanimidad en el Congreso chileno el 11 de julio de 1971. Otras medidas que tomó el gobierno de Allende fueron la expropiación de cualquier industria que fuese considerada estratégica para la economía, la compra de acciones para controlar industrias y barcos y la profundización del proceso de reforma agraria. Por otro lado, en el área de salud se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de distribución de medio litro de leche diaria a cada niño. En la educación, se impulsó la enseñanza preescolar básica e industrial, además de ampliarse el acceso a la universidad. El proyecto más emblemático en esta materia fue denominado Escuela Nacional Unificada, que establecía que la educación debía ser democrática, participativa, pluralista y gratuita. La ley de alfabetización campesina se enfocó en la educación de los trabajadores del campo. Sin embargo, el gasto social provocó un creciente déficit en los recursos fiscales que el gobierno intentó solucionar mediante la emisión monetaria. Esto generó un proceso inflacionario que se vio agravado por severos problemas de abastecimiento, acaparamiento y sabotaje empresarial. A su vez, el gobierno debió enfrentar la virulenta oposición de Estados Unidos e internamente del Partido Nacional, al que luego se unieron otros gremios. El 11 de septiembre de 1973, en el marco de la doctrina de seguridad nacional impuesta desde Estados Unidos, el presidente Allende fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general en jefe del ejército Augusto Pinochet. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Ese 11 de septiembre de 1973, durante el ataque al Palacio de la Moneda, Allende se quitó la vida, defendiendo el mandato del pueblo, como dijera en sus últimas palabras. Es que me pueda dirigir a ustedes. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Durante los años 60 y 70, América del Sur vivió una época muy difícil. En el mundo estaba ocurriendo la Guerra Fría, una gran disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por imponer sus ideas, el capitalismo y el comunismo. Estados Unidos temía que en América Latina se expandieran los movimientos de izquierda o comunistas, y por eso apoyó a gobiernos militares que decían querer mantener el orden y proteger a la región del comunismo. Así fue como aparecieron dictaduras militares en muchos países, en Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina. Estos gobiernos tomaron el poder por la fuerza, suspendieron las elecciones, persiguieron a la oposición, censuraron la prensa y controlaron a todo lo que la gente podía decir o hacer. A cualquiera que pensara distinto se lo consideraba un enemigo. Muchos fueron detenidos sin motivo.
torturados, desaparecidos y tuvieron que escapar de su país para salvar su vida. En este contexto nació la Operación Cóndor, un plan secreto de coordinación entre dictaduras del Cono Sur. El objetivo era que los distintos gobiernos se ayudaran entre sí para encontrar, secuestrar y eliminar a las personas que estaban en contra de ellos, aunque se hubieran exiliado en otro país. El objetivo principal del Plan Cóndor era perseguir y eliminar a los militantes políticos, sindicalistas, periodistas, estudiantes y opositores en general, incluso fuera de las fronteras. No solo iban tras quienes seguían activos políticamente, sino también contra familiares de personas que habían dejado de participar, pero que alguna vez han sido parte de grupos sociales o políticos. Querían borrar cualquier voz que pudiera denunciar los abusos o criticar a las dictaduras. Las dictaduras usaban muchos métodos para lograr sus objetivos. Entre ellos estaban el intercambio de información secreta de los servicios de inteligencia, los operativos conjuntos entre fuerzas de distintos países y el traslado clandestino de personas detenidas de un país a otro. A los perseguidos los secuestraban en un país y los llevaban en secreto a otro, donde eran interrogados, torturados y asesinados directamente. Todo esto se hacía sin juicios, sin leyes y en absoluto secreto, violando totalmente los derechos humanos. La Operación Cóndor estaba muy bien organizada. Una base de datos ubicada en Santiago, Chile, donde se centraba toda la información sobre los perseguidos. Condortel, un sistema de comunicación secreto y encriptado que servía para coordinar acciones entre los países sin que nadie lo descubriera. Cordoraje, una oficina de mando y coordinación que daba las órdenes para ejecutar las operaciones. Todo esto demostraba que el plan era internacional y muy estructurado.